Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, este video presentación pretende abordar el tema de historia y epistemología de las funciones y primeramente voy a hacer una introducción a la historia y a la epistemología dentro de la didáctica de la matemática. Historia y epistemología en la didáctica de la matemática voy a presentar ciertas concepciones iniciales, ideas que fueron luego tomando fuerza y que nos muestran la relevancia, la utilidad de historia y epistemología, por qué, para qué en la didáctica de la matemática, qué es. Y comencemos entonces con esta cita de un expositor de los principales acerca de historia y epistemología en la educación matemática, como lo es Bruno D'Amore. Es un italiano exponente de este tema y este autor concibe lo siguiente: la didáctica de la matemática, sin relaciones con la epistemología y la historia, es como un instrumento ágil y potente que ninguno sabe usar plenamente. En esta primera línea, vemos cómo el autor está posicionando a la epistemología y la historia como un complemento que ayuda a potencializar la didáctica de la matemática como desde una perspectiva instrumental para el quehacer de la docencia en educación matemática. Él continúa diciendo: la epistemología y la historia son medios culturales fuertes, abstractos y profundos que la didáctica de la matemática hace concretos y útiles al progreso de la humanidad, a la construcción de competencias y a la conciencia del propio saber. Desde esta forma, el autor, acá voy a colocar varias ideas iniciales de este autor sobre la concepción epistemológica. El término epistemología pasó a formar parte de la didáctica de la matemática a partir de los años 60 y para Bruno D'Amore, una concepción epistemológica es un conjunto de convicciones, de conocimientos y de saberes científicos que tienden a decir lo que son los conocimientos de los individuos, cómo funcionan estos conocimientos, cómo se pueden validar, cómo se enseñan, cómo se aprenden. Entonces, esta sería la definición de concepción epistemológica: conjunto de saberes, de conocimientos que motivan el comprender lo que son esos conocimientos que se están desarrollando en los sujetos, cómo se aplican, utilizan estos conocimientos, se enseñan, se aprenden. Si bien el rigor de la matemática como ciencia no es concebido como un hecho absoluto, sino que este rigor es relativo a la época y al lugar en el cual se está desarrollando la matemática. Esto muestra la constante evolución de esta disciplina. Es por eso que entonces la evolución del objeto, la evolución de los conceptos matemáticos es el objeto de estudio de la epistemología. La epistemología estudia la evolución de los conceptos. Estos conceptos, llamemos conceptos matemáticos, conocimientos, contenidos matemáticos, eh, su rigor, su origen, su desarrollo, va a depender de la época y del lugar en el cual estemos hablando. A lo largo de esa evolución, a lo largo de ese progreso, a lo largo de los años, en los distintos lugares, la epistemología entonces se ocupa de estudiar esa evolución. Es el estudio de la epistemología, la evolución de los conceptos a lo largo de la historia. Es por eso que entonces acá comienza a surgir una dupla que tiene que ser concebida de manera simultánea, una relación entre ellas, que es la epistemología y la historia. Bruno D'Amore dice: no es posible pensar en separar los estudios de epistemología de la matemática de aquellos de la historia de la matemática.
No se pueden separar, la epistemología y la historia van de la mano. La historia de la matemática es el elemento clave para entender la epistemología. La historia es considerada como un punto de referencia para entender la evolución de esas ideas y las necesidades de adecuar el pensamiento en un contexto sociocultural en el cual esas ideas se están desarrollando. Bien, la historia nos da datos, nos da hechos, la historia nos define, nos delimita un lugar en un tiempo determinado, en una cultura determinada. La epistemología viene a estudiar esa evolución del concepto, el desarrollo de esas ideas en ese espacio sociocultural en el cual se está desarrollando. Historia y epistemología en el aprendizaje matemático. Varios autores defienden la idea de que aprender matemática significa reinventarla. Por ejemplo, de Amor, Freudenthal, consideran que aprender matemática es una reinvención de esa matemática. Este proceso de reinvención, desde esta perspectiva, se considera un conocimiento matemático a través de su evolución histórica, lo que consecuentemente requiere la toma de posiciones epistemológicas que no siempre son fáciles. Cuando nosotros consideramos, vemos la historia, vemos hacia atrás, obtenemos datos, hechos, pero es a través de una posición epistemológica de esos datos y esos hechos, que no siempre son fáciles, que podemos luego llevar esa información, esos datos históricos, al aprendizaje matemático en un proceso de reinvención del conocimiento matemático. No se pueden crear conceptos sin delinearlos epistemológicamente. Por tanto, queriendo sin querer, quien reflexiona sobre el desarrollo de la matemática debe necesariamente plantearse el problema de la naturaleza de los conceptos. La reflexión sobre cómo se desarrolla la matemática, cómo evolucionó, cómo se aprende, necesariamente nos planteamos problemas que están implícitos en la naturaleza de los conceptos que se están desarrollando. Y finalmente, historia y epistemología en la didáctica de la matemática. Bruno D'Amor concluye que historia y epistemología están estrictamente relacionadas entre ellas. Historia y epistemología, existe una relación fuerte entre ellas. Y el sistema que ambas conforman, historia y epistemología, a su vez está relacionado en y con la didáctica de la matemática. O sea, historia y epistemología están relacionados en la didáctica de la matemática, historia y epistemología están estrechamente relacionados con la didáctica de la matemática. Este proceso de triangulación entre la dupla historia, epistemología y didáctica de la matemática dan origen a un proceso llamado por el autor reflexión epistemológica y didáctica de la matemática. Esta reflexión es en la cual los educadores pueden definir los elementos epistemológicos de los conocimientos matemáticos. Por ejemplo, un elemento epistemológico de un conocimiento matemático son precisamente errores de aprendizaje que tienen su origen en obstáculos epistemológicos de un determinado concepto matemático. Muy bien, después de esta introducción de por qué, para qué, historia y epistemología en la didáctica de las matemáticas, vamos entonces a hacer un pequeño recorrido acerca de la historia y epistemología en la didáctica de las funciones, en un recorrido de distintas épocas, culturas y aportes de distintos personajes importantes que han contribuido a la definición de la noción de función. Pasamos de concepciones iniciales a la definición formal de lo que hoy podemos ver en libros de texto de matemáticas de lo que es una función. El concepto de función, tal y como se define actualmente en matemáticas, es un objeto muy elaborado. Es uno de los objetos, es una de las definiciones más elaboradas, que ha surgido como consecuencia de numerosas generalizaciones realizadas a través de una evolución de casi más de 2000 años. A lo largo de este tiempo, más de 2000 años, han surgido distintos aportes, distintas culturas en distintas épocas, lugares específicos que han generalizado aproximaciones a la definición de función
y hasta llegar a lo que hoy conocemos. Una buena parte de la matemática ha sido construida generalizando cada vez más la noción de función. Godemet en 1971 hace esta afirmación de que la matemática, siendo concebida como un edificio, una disciplina, un edificio con distintas áreas, departamentos, está diciendo que una gran parte de este edificio, que son las matemáticas, ha sido construida a lo largo de la evolución de estos 2000 años, en los cuales se ha generalizado cada vez más la noción de función. Por lo tanto, hay un gran número de pensadores matemáticos que afirman que la noción de función y su desarrollo epistemológico a lo largo de la historia ha contribuido a edificar una gran parte de la matemática. Comencemos con ciertas posiciones iniciales en cultura griega y babilónica, en donde se comienza a abordar una intuición primitiva del concepto de función. Por ejemplo, los babilónicos buscaban tabular ciertos fenómenos que ellos observaban, tomar nota de esos fenómenos, como el movimiento de los astros, para luego intentar aritmetizar esos fenómenos y así lograr cierta generalización de los fenómenos observados. Esa generalización luego entonces lleva a una aproximación del instinto de funcionalidad. Eh, luego de esta idea inicial de las culturas griegas y babilónicas, pasamos a la época moderna, en donde función no es solo fórmula, no es solamente ese patrón generalizado que de un fenómeno observable, sino también es una relación que asocia elementos de dos conjuntos, en donde tal vez inicialmente en esta intuición primitiva, la tabulación del fenómeno observable origina un patrón generalizado. Acá en la época moderna ya se comienza a discutir de que no solamente debemos prestar atención a una fórmula, sino a la relación existente entre los conjuntos. Aún en estas ideas, culturas antiguas, vemos que hay ciertas nociones que son negativas en la evolución del concepto de función. Los filósofos griegos consideran el cambio, el movimiento como algo externo a las matemáticas, lo cual lleva a hablar en términos de incógnitas más que en términos de variables. Entonces acá estas ideas van obstaculizando una concepción más clara del concepto de función. Luego en la Edad Media comienzan a haber intentos por dar una explicación cuantitativa y racional a los fenómenos naturales a través del proceso de abstracción. No solamente ahora se busca generalizar, sino también abstraer. Es un periodo caracterizado por la disociación entre número y magnitud. Y esto es uno de los obstáculos epistemológicos para la evolución del concepto de función, en donde número y magnitud están disasociados, no se asocian. Y luego René de Cottret en el 85 él dice, la historia nos va a mostrar que es unificando, asociando, fundiendo las dos concepciones de número y magnitud, cómo se van a poner las bases de la noción de función. Entonces, era muy importante que las relaciones que se estaban estableciendo, relaciones muchas veces de datos cuantitativos de los fenómenos que se están observando, donde se expresan con números, pero en el momento que se está hablando de magnitudes, tal vez magnitudes de medidas o de cantidades de masa o alguna magnitud, no eran concebidas de forma unificada, sino eran tratadas y abordadas de forma separada, y eso obstaculizaba el progreso en definir lo que es una función. Entonces, como dice René de Cottret, es hasta que número y magnitud sean fundidas estas dos concepciones que se van a comenzar a colocar las bases de la noción de función. Acá ya en la filosofía medieval, Nicolás Oresme en Francia fue uno de los primeros en promover esta asociación entre número y magnitud. En una de las teorías de él, llamada teoría de geometría de gráficas de Oresme, en la cual se da una aproximación al concepto de función como relación de dos magnitudes. Entonces, en esta teoría de geometría de gráficas, se representa por una figura las intensidades de una cualidad, de una magnitud continua que depende de otra magnitud análoga.
Entonces se comienza acá a hablar también de dependencias de una magnitud a otra y se comienza a entonces aproximar un poco más la noción de función una vez que se comienza a discutir y a reflexionar entre asociar número y magnitud. Luego acá ahora vienen ciertos periodos que son concebidos como periodos auxiliares. Estos periodos auxiliares es porque a lo largo de la historia se están desarrollando otras áreas de la matemática que van a ser muy necesarias para cimentar la definición del concepto de función. Se sientan las bases de la simbología algebraica, por ejemplo, y se hace una distinción entre el concepto de variable y el concepto de incógnita, que no existía hasta estos siglos XV y XVI. Se comienza entonces a sentar las bases del álgebra, de la simbología algebraica y a distinguir entre qué es una variable y a diferencia de qué es una incógnita. En estos siglos XV y XVI se comienza a establecer aún más la relación estrecha entre número y magnitud. El surgimiento de la noción de logaritmo. John Napier fue el primero en definir los logaritmos. Galileo Galilei con la modelización matemática de los fenómenos a través de los resultados experimentales. Y acá podemos ver el comentario de René Cotrera al trabajo de Galileo, que dice que Galileo tuvo el deseo de relacionar de forma funcional las causas y los efectos. Y esta necesidad fue un factor esencial en la concepción de la variable dependiente. La idea de modelización, las ideas de modelización matemática que promueve Galileo Galilei, nos lleva a identificar un factor importante que aún no se había desarrollado bien, que es la relación de dependencia entre variables, y él las promueve desde relacionar funcionalmente causas y efectos. En el siglo XVI cierra con la permanencia también de luego un obstáculo que vendría a interferir para el desarrollo del concepto de función, que es la idea de proporción. La idea de proporción muchas veces, bueno, en los inicios surgió con ciertas concepciones que obstaculizaban la definición de función. Siglo XVII. En el siglo XVII nace la geometría analítica con los trabajos de Fermat y de Descartes. Descartes, por ejemplo, logra renunciar a las concepciones griegas de número y magnitud y logra fusionar. El trabajo de él en la geometría analítica, por primera vez, de una forma completa, se sostiene la idea de que una ecuación en X y en Y es un medio para introducir una dependencia entre dos cantidades. De manera que permite el cálculo de dos de los valores de una de ellas correspondiente a los valores dados de otra. Entonces acá René Descartes y el trabajo también de él en la geometría analítica comienza a relacionar las representaciones simbólicas de X y Y de una expresión y trasladar esa expresión a una relación de dependencia entre dos cantidades que luego incluso se pueden representar de forma gráfica esa relación en un plano cartesiano. Entonces el surgimiento de la geometría analítica también viene a sentar las bases de lo que luego daría pie a la definición de función. El estudio de las curvas y las expresiones algebraicas que las describen da el pie entonces al desarrollo de la teoría de las funciones, donde no solamente se estudian las expresiones algebraicas por un lado, las curvas por otro, sino el estudio de curvas y su relación y las expresiones algebraicas que las definen, entonces da pie al desarrollo de la teoría de funciones. Y acá lo que dice este autor, Jošević, en 1976, es sumamente importante para entender la evolución del estudio de las funciones, o sea, para entender la epistemología de las funciones. Este autor, Jošević, dice, se basa fundamentalmente en tres pilares. Al ver hacia el pasado, al ver los avances en distintas áreas de la matemática, podemos ver que el estudio de las funciones se basa fundamentalmente en tres pilares. El crecimiento impetuoso de los cálculos matemáticos, es decir, cálculos matemáticos cada vez más abstractos, generalizados, cálculos matemáticos cada vez más rigurosos,
que van creciendo, esos cálculos matemáticos, la creación del álgebra simbólico-literal. O sea, ya tenemos símbolos universales para abordar el álgebra, para abordar esos cálculos matemáticos, y la extensión del concepto de número. El concepto de número, que luego pasó a tener una extensión, pasar del pensamiento numérico al pensamiento algebraico, la extensión del número como una variable. Esta extensión del concepto de número también vendría a ser una de las bases importantes para el estudio de funciones. Entonces son muy importantes esos tres pilares. ¿Por qué? Porque la epistemología, el estudio de las funciones, es un resultado. Este resumen, esta frase que hace este autor es resultado del estudio epistemológico del concepto de función. Y para nosotros, investigadores en didáctica de la matemática, docentes en educación matemática, es importante ver el resultado que nos da es un dato, ya es un resultado de la epistemología propia del concepto de función. ¿Por qué? Porque vemos que precisamente podemos trasladar estos tres pilares y decir son conocimientos previos necesarios que debe desarrollar un sujeto para comenzar a estudiar funciones. Un sujeto debe tener un crecimiento significativo en los cálculos matemáticos que realiza, debe tener entendimiento significativo y comprender las simbologías algebraicas y cómo utilizar el álgebra para hacer esos cálculos, para generalizar, abstraer los cálculos, y debe de haber pasado por un proceso de evolución del pensamiento numérico al pensamiento algebraico y extender así el concepto de número, comprender la noción de variable, conocimientos previos para comenzar a estudiar funciones. Aún en el siglo XVII se definen entonces los cimientos para la noción formal de función y aportes relevantes de Newton con el cálculo diferencial e integral a partir de la geometría analítica, Leibniz, cálculo infinitesimal, por primera vez se refiere al término de función. Se analizan los fenómenos físicos a través de un objeto matemático de naturaleza eminentemente analítica, que deja de ser la curva para llegar a ser la función. Pasamos entonces de estudiar los fenómenos físicos solamente a través de la curva que describe el fenómeno, a también analizar la función que define ese fenómeno. Y la función entonces concebida como una expresión analítica. Es acá entonces donde también aparecen otros aportes como de Bernoulli, Euler, donde se propone la letra griega ya para designar una función. La primera, eh, eh, uno de los primeros aportes de Bernoulli acá para ya considerar que es una función. Leonhard Euler comienza a hacer notación de f de x, de f paréntesis, de x paréntesis, en donde emerge el análisis matemático, disciplina que luego que estudia los procesos infinitos. Entonces Leonhard Euler comienza a ser uno de los exponentes acá que vendría a institucionalizar aún más la definición de función. Dice, se afirma que quien reestructuró el cálculo leibniziano y lo convirtió en un cuerpo organizado fue Leonhard Euler. Este cuerpo organizado, llamémoslo institucionalizado o escolarizado, figura central en la matemática del siglo XVIII. Y a partir de los aportes de Euler, entonces, tanto en simbología como en definición de lo que es una función, y en su libro Introducción al análisis infinitesimal de 1748, Euler define entonces los objetos de estudio de este análisis infinitesimal, que serían las funciones. Una función de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta, como quiera que lo sea, de dicha cantidad y de números o cantidades constantes. Las cantidades sobre las que opera una cantidad variable es una cantidad indeterminada, o si se quiere, una cantidad universal que comprende todos los valores determinados. Entonces está la definición que da Euler de qué es una función en uno de los libros matemática de la época clásicos para el día de hoy, en los cuales sientan las bases del análisis matemático. Y finalmente llegamos al siglo XIX, siglo XX, trabajos de Cauchy, Lobachevsky, Dirichlet, Riemann, en donde el concepto más importante de las matemáticas es el concepto de función. Spivak en 1978 dice esto: el concepto más importante de las matemáticas es el concepto de función. Este es el resumen que este autor Spivak
un autor también exponente, y libros clásicos para el aprendizaje del cálculo infinitesimal. Él concluye que el concepto más importante de las matemáticas es el de función. En casi todas las ramas de la matemática actual, la investigación se centra en el estudio de funciones. No ha de sorprender, por lo tanto, que el concepto de función haya llegado a definirse con una gran generalidad. Todo el bagaje epistemológico, el estudio epistemológico del concepto de función, los autores llegan a esta conclusión de que es un concepto central en las matemáticas, uno o el más importante, del cual se derivan muchas áreas de la matemática, se edificaron a partir del proceso de generalizar este concepto. Es evidente que la noción primitiva de función era mucho más intuitiva. La actual tiene un alto grado de formalización que la hace mucho más abstracta. Si hoy nosotros vemos la definición de función en un libro de matemática, podemos ver que esa definición formal hace que este objeto como tal sea muy abstracto. Vemos en la propia definición un alto grado de rigor y formalismo matemático, lo cual no está mal. Sin embargo, al ver las ideas primitivas de función, vemos que son más intuitivas, en donde buscan más promover el dinamismo y la relación funcional entre los conjuntos que están implícitos o presentes en esa función. Freudenthal hace una crítica entonces a lo que hoy y en la forma en como hoy, actualmente, en la época actual, abordamos el concepto de función. Freudenthal dice en 1983, aunque esta definición está construida de una manera lógicamente formalizada, sin embargo se ha oscurecido su esencial significado como acción de asignación de variables. Ha perdido su carácter dinámico para transformarse en algo puramente estático. Freudenthal critica que una vez más, muchas veces al escolarizar un concepto, presentamos un resultado a los estudiantes, un producto final, algo ya construido, con su formalismo matemático, con su lógica y su rigor matemático, olvidándonos de su evolución epistemológica y cómo la historia nos muestra que en sus inicios pasó muchos años, 2000 años de historia, en donde esta definición llegó a ser lo que hoy es. Y dejando de lado esas ideas intuitivas, dejando de lado ese carácter dinámico de lo que es una función. Y presentamos algo estático, algo fijo. Entonces, esa es la crítica que hace Freudenthal? Que nosotros debemos de considerar la historia de epistemología, los conocimientos matemáticos, en particular acá el concepto de función, para que al llevarla a las aulas, nosotros promovamos, motivemos, alimentemos la intuición de los estudiantes para tener un primer acercamiento al concepto, en este caso el concepto de función, donde promovamos ese dinamismo que la epistemología nos muestra de este concepto, que es un concepto dinámico, que es un concepto que surgió de aportes de distintos autores matemáticos de distintas épocas, de distintos años, un gran trabajo, y que no solamente lleguemos y presentemos el resultado de una definición estática y pretendamos que de un día para otro el estudiante comprenda esta definición. Debemos abordar desde la enseñanza el concepto matemático tomando en consideración su evolución a lo largo de la historia, los resultados epistemológicos que nos muestran. Y así, entonces, desde la enseñanza promover un aprendizaje relacional de comprensión del concepto matemático. Entonces, con esto ya acá termino este video presentación sobre la historia de epistemología y en las didáctica de las funciones. Dejo acá las referencias citadas a lo largo de esta presentación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.